gracias. Voy a hablar nuevamente en el contexto de lo que se está desarrollando dentro del proyecto Altiplano Resiliente y la Universidad Rafael Andívar. Y viendo un poco en el desarrollo de las presentaciones y un poco de la dinámica de lo que están presentando cada uno de los profesionales, quisiera que iniciáramos la presentación con una pequeña reflexión, porque a partir del desarrollo de este primer día se están dando situaciones muy interesantes. Una de ellas es posiblemente de que un componente del sistema de alerta temprana o un componente de la gestión de riesgo, como es el conocimiento de la amenaza y la vulnerabilidad, pareciera que ya se cuentan con muchas capacidades dentro del país para poder analizar o estudiar estos dos ámbitos. Finalmente, quisiera que nos preguntáramos, entonces, ¿qué está pasando como país? Porque viendo las presentaciones de cada uno de los colegas que me antecedieron, son bastante brillantes toda la información que están presentando, toda la información que nos están mostrando, ¿verdad? Los datos, la investigación, la ciencia, en términos nuevamente de las amenazas y de la vulnerabilidad. Pero ¿qué está pasando? Porque seguimos siendo un país, como ya todos mencionan, altamente vulnerable, ¿sí? Entonces, al final de esto voy a hacer una posible conclusión, pero para mí era importante resaltarlo porque considero que posiblemente no sea el problema que estemos expuestos a múltiples amenazas, ¿sí? Sino que los problemas pueden estar asociados a otros elementos que no le estamos prestando la atención necesaria. Muy bien, el Observatorio de Territorio y Clima, como su nombre lo indica, pues aborda o trata de contribuir en el tema principalmente de conocer nuevamente las amenazas, conocer las dinámicas de los territorios. Un enfoque muy interesante, como el que se mencionaba con la primera charla, era el enfoque de riesgo sistémico, ¿sí? Es decir, evaluar el riesgo, evaluar las amenazas desde un modelo sistémico, ¿verdad? Considero que el tema de riesgo debemos de abordarlo como su concepto lo resalta, ¿verdad? Que nos da la posibilidad de anticiparnos, ¿sí? Y con esto hay que reflexionar nuevamente si sabemos qué es lo que va a ocurrir, nuevamente en qué estamos fallando al no tratar de contrarrestar lo que nos va a pasar, ¿sí? Mucho está relacionado con lo que sucedió en la pandemia, ¿verdad? Pareciera que la pandemia es un modelo complejo o un sistema complejo, pero realmente, si vemos los discursos como el de Bill Gates hace varios años, él ya hacía referencia de que la pandemia y principalmente la que podía ocasionar este virus, los virus relacionados al coronavirus, pues ya él ya mostraba estos resultados. Entonces, ¿qué pasó? O sea, si ya teníamos esta información, ¿qué ocurrió? Y pareciera que mucho de esto está asociado a la negligencia institucional, ¿sí? Entonces, hay que prestar atención si el riesgo nos habla que conceptualmente es un proceso que nos permite anticiparnos y tenemos toda esta información, ya estamos viendo todo lo que se está generando, estos mapas de amenazas, toda la información climática que nos presentan. Tenemos un año antes o muchos meses antes sabiendo qué número de tormentas vamos a tener, pero pareciera que todavía que como sociedad no aprovechamos esta información o qué nuevamente puede estar pasando, ¿verdad? Entonces, el Observatorio de Territorio y Clima es una iniciativa de la Universidad Rafael Andívar, nuevamente para proveer información relacionada al clima. Gracias al proyecto Altiplano Resiliente, pues se está impulsando y uno de los territorios en el cual está iniciando el monitoreo, pues es precisamente en el altiplano occidental y central del país, ¿sí? Como les mencionaba en la presentación introductoria, parte del proyecto busca o coincide con el Observatorio de Territorio y Clima en esa generación de información o proporcionar la información. Ya vimos en las exposiciones anteriores que proporcionar la información es uno de los componentes del sistema de alerta temprana que está relacionado al tema de gestión de riesgo
y que es muy importante, pero yo consideraría que no es solo ese elemento el importante. Todos los elementos son importantes, pero claramente en algunos podemos estar más avanzados que otros, ¿verdad? A mí me sigue sorprendiendo, o una grata sorpresa, por así decirlo, toda la información que nos están presentando, ¿verdad? Todas las investigaciones que se están desarrollando, los avances que ya se tienen. Y esto, de alguna forma, pues podríamos decir, ¿verdad? Que este primer componente de un sistema de alerta temprana o la gestión de riesgo, pues ya estaría como que abordado, ¿verdad? Ahora mi pregunta va a ser, ¿en qué momento vamos a decir, ya exploramos por completo las amenazas o ya tenemos suficiente información para dar paso a los otros componentes? Esa podría ser una pregunta interesante que también deberíamos de realizarnos. Entonces, como mencionábamos aquí, en estos tres subcomponentes tratamos de abordar, por así decirlo, estos cuatro componentes. Conocimiento de la amenaza, la vulnerabilidad, el tema de difusión, el tema de monitoreo y el tema de generación de capacidades. Entonces, el Observatorio de Territorio y Clima, sabiendo y coincidimos con algunos investigadores que me antecedieron, busca nuevamente fortalecer esos lazos en los cuales la información tiene que llegar. Ya sabemos que las instituciones están haciendo un esfuerzo importante para hacer llegar la información y por lo menos lo estamos viendo que a nivel departamental, a nivel municipal, esta información llega. Pero el reto, como lo presentaron en la primera charla, ¿verdad? Esta dinámica que se está dando también busca que se llegue la información a esta nueva forma de segmentar el territorio, porque ya vimos que únicamente una división política o administrativa pues no es suficiente, debe ser multiescala, ¿sí? Entonces, el observatorio busca eso, ¿verdad? Además de hacer las alianzas con instituciones como INSIBUME y con Red, también busca hacer las alianzas con técnicos en los territorios, para que a partir de ellos pues se tenga un mejor discernimiento de la información que se está generando. Es decir, no es lo mismo que traslademos un boletín desde las instituciones hasta la población, que ese boletín previamente pase por técnicos o extensionistas, que claramente son las personas que tienen mayor relación con la población. La información, pues prácticamente es mucha de la que ya se está generando y la que muchas instituciones ya están proporcionando, principalmente el tema de pronósticos, conocimiento de los cultivos, ya hablaba Sara anteriormente, que el tema de la fenología es algo muy importante, saber cuándo inició la siembra, cuándo finaliza, cuáles son esos requerimientos, principalmente hídricos, de suelos, etc. Entonces, toda esta información combinada con la información de clima nos puede dar algunos lineamientos que podamos transmitir. Pero también debemos ser conscientes que si el reto es comunicar, también el reto está asociado a cómo vamos a comunicar. No es lo mismo que le digamos a una persona, miren, va a llover tantos milímetros, a que podamos decirle, mire, prepárese porque va a haber un exceso de lluvia, va a haber mucha lluvia, ¿verdad? Que puede ser un concepto o un término que pueden manejar con mayor propiedad. Principalmente lo que busca el observatorio es hacer nuevamente esas alianzas institucionales, también con otras universidades y sobre todo fortalecer las redes. Eso es para nosotros muy importante. Es decir, sabemos que no podemos llegar, es un reto demasiado ambicioso. Imagínense llegar a todos los agricultores del país, aun cuando el país es pequeño, pero si queremos en realidad trascender, la información debe llegar nuevamente a través de estas redes. Y para nosotros se vuelve importante nuevamente ese penúltimo usuario, que es el que conocemos normalmente como el técnico agrícola, ¿verdad? Que nos permite nuevamente tener una mayor amplitud o una mayor cobertura, ¿verdad? Y normalmente los técnicos agrícolas están manejando entre 15, 40 agricultores, que ya es un número manejable, pero de alguna forma tienen una mayor vinculación con los agricultores, que son las personas que al final necesitamos que llegue esta información. Algo muy importante que también debemos de reconocer, y es importante para nosotros también en términos de también cómo reducir esa brecha de comunicación entre el agricultor y la brecha académica o científica, ¿verdad? Para nosotros, o desde nuestra perspectiva del observatorio, no consideramos, no descartamos el conocimiento tradicional, es decir, al contrario, consideramos que la comunicación poco efectiva que actualmente existe es resultado de que el conocimiento científico académico y el conocimiento comunitario
pues tienen una amplia brecha. ¿Y qué hay que hacer? Es tratar de reducirlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando aceptemos de que el conocimiento comunitario y ancestral tiene un gran aporte por la cantidad de años, por los procesos de adaptación que ellos también están haciendo. En anteriores presentaciones se mencionaba algo, ¿verdad? Cuando nosotros ya no estamos en los territorios, la población definitivamente tampoco se queda con los brazos cruzados, sino que existe un proceso de adaptación. Y ese proceso de adaptación tenemos que ser o debemos de tener la capacidad también de documentar. Entonces, en términos generales, nuestro objetivo, al igual que muchos de ustedes tienen, es principalmente reducir el riesgo asociado a los eventos climáticos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues principalmente a través del observatorio, ¿verdad? Y este observatorio nuevamente no es solo un portal, no es solo un boletín, no es solo información climática, sino son todas esas estrategias. Pero son estrategias también que requieren o demandan ser pensadas para poder tratar de hacer un cambio, ¿verdad? Porque si seguimos haciendo lo mismo, si no nos tomamos el tiempo de pensar, únicamente lo que vamos a hacer es entregar información que posiblemente no va a ser útil para las personas. Entonces, si entramos en un paradigma diferente, ¿verdad? Y este paradigma, ¿qué involucra? Involucra primero aceptar el conocimiento comunitario, aceptar las nuevas formas de comunicación y sobre todo tratar de que la información llegue a través de estas redes y tener siempre un enlace que nos permita que la información académica y científica llegue de una forma en que el conocimiento comunitario la pueda discernir también. Los sujetos priorizados, como lo planteábamos en el proyecto y para nuestra región, hemos identificado que dentro del área del proyecto se encuentran más o menos 132.000 agricultores. Y dentro de estos, pues no solo los agricultores pues, son nuestro punto focal, sino que también están las organizaciones locales, las instituciones de gobierno. Nuevamente, para nosotros es importante los representantes, principalmente en los departamentos de las organizaciones como Conred, Insibume, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente. Una ruta que se está trazando para el desarrollo del observatorio y que se está ejecutando es nuevamente por la naturaleza de la Vicerrectoría de Investigación y del YARNA, pues es iniciar con los procesos de investigación. Y los procesos de investigación que nos permitan capturar toda la información o recopilar la información. Y no solo hacer uso de la información que ya nos proveen las instituciones, y nuevamente hay que rescatar esto, ¿verdad? Porque tampoco es que nos encontramos en una situación baja de conocimiento o baja de generación de información. Al contrario, yo creo que las capacidades o todo lo que se está generando en el país, si lo vemos desde otro país o desde el ojo extranjero, podríamos decir que las capacidades en términos de información son bastante buenas. Posteriormente, entrar en los procesos de modelación, ¿sí? Ya es una etapa que actualmente también las hacen las instituciones, pero también nosotros como universidad estamos entrando en ese proceso, ¿verdad? Principalmente en conocer la información a través de años análogos, explorar todos los procesos de las teleconexiones, es decir, qué influye en los factores de clima del país y sobre todo, posteriormente, pensar en el proceso de implementación, que posiblemente sea la etapa que más identificamos, es decir, contar con un portal web que nos permita visualizar la información. Y finalmente concluimos el proceso, o el observatorio concluye el proceso con el tema de fortalecimiento de capacidades. Nuevamente, es una parte muy importante de los sistemas de alerta temprana. Entonces, ¿qué avances hemos tenido? Pues un portal para el Observatorio de Territorio y Clima, en el cual pues está suministrando la información tanto de los entes oficiales nacionales como INSIBUME, como la información que ya muchos de ustedes utilizan o utilizamos, como la de NOAA, alguna información satelital, etcétera, ¿verdad? Pero el observatorio lo consideramos nuevamente una herramienta técnico-científica que no deberíamos priorizar en términos de transferencia de conocimiento o reducir esa brecha que les mencionaba anteriormente entre el conocimiento académico-científico y el conocimiento comunitario. Otro logro, pues, estamos implementando el tema de los boletines, nos estamos sumando a la tarea que ya muchos están haciendo, tanto en Sibume, lo vimos también con estos boletines que hacen las colegas de Universidad Mariano Galvez en términos de vulcanología. Entonces nos sumamos a este proceso de generación de información a través de los boletines. En este caso, el elemento diferenciador pues es considerar las etapas fenológicas y los requerimientos de un cultivo en particular, en este caso es el del maíz, y sobre todo centralizar la conceptualización de la información
meteorológica y climática, principalmente para la región de altiplano central y occidental del país. Entonces, con eso, pues yo finalizo mi presentación y solo para concluir la reflexión que al inicio planteaba, entonces nuevamente pareciera interesante que toda la información que se está presentando o toda la información que están generando los organismos internacionales ya tiene un amplio recorrido y puedo asegurar, por lo que he visto o lo que he presenciado en este congreso, es de que tiene un alto nivel de conocimiento científico, ¿sí? Entonces, si el riesgo nos da la posibilidad de anticiparnos ante un evento y estamos obteniendo la información, ¿qué está pasando con nosotros que no hemos sido capaces de reaccionar del todo? ¿Sí? Entonces, con eso concluyo mi participación y les agradezco su atención.